Presidente Ibáñez, 88.5 FM para Punta Arenas y Porvenir, presenta Actualidad Noticiosa. ¿Está ya en línea? Sí, comenzamos entonces inmediatamente con Juan Luis. ¿Cómo está, Juan Luis? Gusto saludarlo. Buenos días, bienvenido como cada martes a Actualidad Noticiosa de la Radio Presidente Ibáñez. Buenos días, Daniel. Aquí ya estamos como todos los días martes, en un día frío también, como siempre. Sí, ha sido una de las características ahora de estos días. Sí, bueno, ya llegó el invierno, así que ya claramente. Pero estamos acostumbrados, así que no hay mucho que preocuparse en el sentido del frío, pero sí hay que abrigarse harto para andar circulando, y ojalá no circular, porque las cifras indican que hemos tenido un leve aumento nuevamente de casos positivos, que esperamos no lleve a una cuarentena. Según los expertos, se debería decretar, y los expertos me refiero a la gente del área de salud, a la seremía, a los profesionales, a los doctores, a los infectólogos. Yo tengo un tema ahí con el tema de las autoridades que estén pidiendo, no, si hay que regirse ante una ley, hay que regirse ante un sistema para poder decretarlo. Claro. En otros lados ya se dijo que para Magallanes había cuarentena, o para Punta Arenas había cuarentena, y no es así. Esto lo va a anunciar el Ministerio de Salud a nivel nacional en su reporte, y hasta ahora no hay cuarentena. Hay que ser bien específico. No hay cuarentena para la región ni para la ciudad de Punta Arenas, porque ya salió en algunos lados que se comenzará a vivir una nueva, y no es así. Juan Luis, a ver, voy a partir, si usted me lo permite. Por supuesto. Usted participó ayer en una reunión, entiendo, en horas de la tarde, que tiene que ver con el tema de la AFP, y de No Es Más AFP. Hubo una reunión de esta organización con varios representantes, entre ellos estuvo usted. Sí. ¿Cómo estuvo esta reunión? ¿En qué contexto se dio? Porque entiendo que fue muy interesante y muy aplaudible en el sentido de lo que se pudo lograr conversar y entender mucho más también. Sí, o sea, fíjate, Daniel, y también buenos días a todos los que están escuchando también. Sí, ayer nosotros tuvimos una reunión en la cual tuve el gusto de participar, que fue una reunión en la cual se hablaba entonces de aspectos que eran relacionados con el contexto de las medidas de previsión social, ¿eh? O sea, las famosas jubilaciones, las reformas y todo lo que involucraba. Y esta reunión surge en particular por un tema que había sucedido la semana pasada o la semana antepasada, que estaba relacionada con la instauración de un proyecto en el Senado que pretende derogar, ¿cierto?, la ley 3.500, que bien sabes, Daniel, que esa ley, sí, de derogación de la ley 3.500, para lo que están escuchando, se refiere a la ley que sostiene a la AFP. O sea, quiere decir que la derogación buscaba efectivamente de eliminar a la AFP con este proyecto, ¿cierto?, de derogación de esa ley, ¿eh?, que era liderado por varios parlamentarios, pero el que llevaba la bandera era el senador Navarro, ¿eh?, que había presentado este proyecto con el fin de eliminar ese contexto de las AFP. Así que fue una reunión muy agradable, en las cuales uno va colocando sus diferentes puntos de vista, ¿eh?, y en particular se centraba en la mirada por parte de la oposición frente a esta derogación del proyecto, que en particular es si se está de acuerdo o no se estaba de acuerdo con este proceso de derogación de esa ley de las AFP. Aquí obviamente que existen una gran cantidad de preguntas que se encuentran efectivamente correlacionadas, pero sin lugar a dudas habían temas que eran en común. Uno de los temas que estaban relacionados y que era muy común eran que ya la AFP ya cumplió su ciclo, y que en realidad no pudo dar, por ejemplo, el alivio, y que no da el alivio a los trabajadores que luego de todo su esfuerzo laboral en el transcurso del tiempo entregaron sus servicios, y ahora efectivamente tienen jubilaciones que en estricto rigor son muy precarias, ¿eh? De acuerdo a algunos estudios que muestran efectivamente cómo son estas jubilaciones, nosotros muestra un botón nomás, Daniela. En el año 2019 se jubilaron alrededor de 150.000 mujeres, y el 50% de esas mujeres, el 50%, Daniel, reciben una pensión autofinanciada, o sea, quiere decir que fueron cotizantes
que alcanza un monto para ese año 2019 menor a 25.000 pesos, Daniel. O sea, eso es lo que recibe una mujer, el 50% de las mujeres jubiladas en el año 2019, y en el caso de los hombres, el 50% de los hombres que jubilaron en el año 2019 alcanza un monto menor, mensual, estamos hablando de montos mensuales de 122.000 pesos. O sea, nosotros vamos viendo que en cada uno de esos casos, los aspectos que están relacionados, por ejemplo, con el pilar básico solidario, o también con el contexto del aporte previsional solidario, son elementos fundamentales para poder potenciar el ámbito de esas pensiones que claramente son pensiones de hambre. Porque cuando nosotros hablamos, por ejemplo, y aquí hay que tener elementos que son súper claros y importantes, en ocasiones constantemente el gobierno, la oposición y todos hablamos de incrementar algunos de estos factores, como por ejemplo el pilar básico solidario. Pero el pilar básico solidario obviamente que está integrado y relacionado con personas que tienen un registro social de hogares que se encuentran bajo el 60%. O sea, quiere decir que si hay una profesora, ¿cierto?, que jubiló, producto de todo el sacrificio que ha dado en el transcurso de su vida en el mercado laboral, y no pertenece a este 60%, tampoco puede entrar a esa pensión básica solidaria, porque aparte son para personas que nunca cotizaron en su vida, ¿ya? De tal manera que eso constituye efectivamente esa pensión básica solidaria, que fueron uno de los elementos que se incrementaron en el transcurso de las propuestas que se han lanzado por el gobierno, y que a partir de un tiempo atrás cambió, que antes estaba en 138.000 y algo, en 110.000 y algo, perdón, y llega efectivamente con estos cambios, y lo que se espera llegar a el 2022 son 165.000 pesos para esta pensión básica solidaria, que te recuerdo está relacionada con personas que no han cotizado nunca, y también para personas que se encuentran al interior de este 60%. En ese contexto nosotros vamos viendo, entonces, Daniel, y ya con esto vamos terminando para generar ese diálogo enriquecedor que siempre tenemos, que esos 165.000 pesos que son para el 2022 ni siquiera alcanzan a llegar, ni siquiera, Daniel, alcanzan a llegar a superar la línea de la pobreza definida por el Ministerio de Desarrollo Social. Ahora, Juanito, estamos viendo que aquí hay cierta frente a lo que nosotros vemos. Sí. Yo estaba haciendo recuerdo de unas frases durante la semana pasada, no sé si usted tuvo la oportunidad de escucharla, respecto al tema de la AFP, y que no sé si era una autoridad nacional, me parece mucho, política, que decía que era imposible que la AFP puedan entregar el 10% a los cotizantes, porque no tienen la plata ellos, la tienen invertida. Claro, sí. Y me llama profundo, claro, entiendo, no van a tener los miles de millones que ganan gracias a los trabajadores en una caja fuerte en la oficina, pero en alguna cuenta tienen que tenerlo. No creo que van a tener invertidas todas las platas, y tienen que irse dando vueltas con lo mismo, ¿no es cierto? Porque supuestamente se tienen que ir pagando, bajas o altas las pensiones, las tienen que ir pagando, y las inversiones que han hecho, ¿en qué están? Yo creo en compra de edificios, en compra de acciones en grandes tiendas o marcas latinoamericanas, europeas, mundiales. A ese me imagino que es la inversión a la que se refieren. Pero por otro lado uno se pregunta, y de todo ese interés que gana la AFP con la plata en el banco, ¿cuánto llega? Porque con las puras intereses que entrega el banco al año se pueden pagar miles de pensiones. Sí, entonces, es que ahí, Daniel, lo que mencionaste es algo que es muy interesante, porque lo que menciona efectivamente esta persona, no recuerdo porque lo escuché, pero no recuerdo si era una autoridad o algo el que mencionó, Daniel, después me puedes ratificar esa cierta frase de que en realidad no puede entregar el 10% porque ese 10% ya se encuentra invertido. Efectivamente, la FP no tiene dinero. Ese dinero, Daniel, es invertido porque la ley le exige tener una cierta cantidad de dinero, pero no todo. Yo no recuerdo cuál es la ratificación de eso, pero por ejemplo, en los bancos, por parte del Banco Central, para que la gente también vaya sabiendo, te exige para cumplir. Sí, a ver, sí, si no, las personas que son parte del banco,
Por lo general, eso se conoce, Daniel, como tasa de encaje. Y las tasas de encaje, por ejemplo, en el banco, no estoy hablando de la AFP, varían, pero en realidad llegan entre un 3 y un 9%. De tal manera que, por ejemplo, si tú tienes un ahorro, Daniel, efectivamente, de 1 millón de pesos, tú le sacas efectivamente ese 9% y te dan 90 lucas. De tal manera que el banco, si tomamos esa tasa de encaje, tiene la obligación de tener esas 90 lucas en efectivo para que cuando tú lo tengas que retirar, tú la puedas retirar efectivamente con el dinero, en base a ese dinero disponible. Pero no tiene el millón de pesos, porque el resto, ¿cierto?, que es la diferencia que me quedó, que en este caso serían 910.000 pesos de ese millón de pesos que tú tenías ahorrado, lo presta para generar efectivamente mayor cantidad de dinero, porque lo presta nuevamente a intereses y hace un negocio efectivamente con el dinero con ese millón de pesos que tú colocaste, de tal manera que si todos nosotros fuésemos a sacar el dinero, como lo que ocurrió en Grecia, como lo que ocurrió en Argentina en el Corralito, como ocurrió en el año 82 también en Chile, el banco no tiene la posibilidad efectivamente de entregar el dinero y los depósitos a todos, porque en realidad no te alcanza, porque es una gran cantidad de dinero y solamente el banco se puede comprometer entre un 3 y un 9%. Claro, o sea, a ver, sí. y es un tema, porque la verdad que para tener una buena jubilación, promedio de años de trabajo, 45, a quienes están en la AFP, ¿no? Sí. Con 45 años de trabajo recién y teniendo un sueldo considerable, clase media, como dice el gobierno, de 450.000 pesos según sus presupuestos o sus balances que realiza, que en muchos casos es menos que eso, y mucho menos, porque algunos con suerte ganan el sueldo mínimo. No alcanza, no alcanza en 45 años a tener una pensión digna de 250.000 pesos. ¿En cuánto? ¿170? ¿180 con suerte? Si es que es así, porque de repente hay alguna lagunita de no pago de la AFP, ¿no es cierto?, con los años de trabajo, y ya viene un descuento considerable. O sea, si me descontaban 25.000 pesos para la AFP y no me lo pagaron en 3 meses, es casi una pensión por mes la que me están quitando en mi historia de vida laboral. Claro, en realidad, como yo lo mencionaba, Daniel, y en particular para ratificar que la tasa de encaje está relacionada con los bancos, yo todavía ignoro la cantidad de efectivo que tenga que tener una AFP, ya, para tener ese aspecto que sea claro, porque yo creo que la AFP no tendría efectivamente por qué tener una gran cantidad de efectivo. De tal manera que las palabras que había mencionado esa persona que tú recién habías indicado son fundamentales, porque en realidad está en lo cierto. No puede devolver el 10% porque no lo tiene, ¿ya? Y en las AFP las tasas de encaje se refieren efectivamente también a otra cosa, que es el nivel de participación que hace la AFP en inversiones, ¿cierto?, o en rentabilidad en la bolsa, que tiene que ser un porcentaje al igual que cómo negocia con tu dinero. De tal manera que la AFP también ahí tiene una relación. La tasa de encaje de la AFP creo que es un 1%, que tiene que tener la misma relación en los negocios que realiza con el dinero que nosotros tenemos, su patrimonio también, y su dinero que tiene, también lo tiene que invertir. Entonces nosotros vamos viendo que la AFP es bastante particular en ese aspecto, pero siguiendo la línea de lo que tú mencionabas, te menciono solamente los promedios que existen relacionados, por ejemplo, con diciembre del 2019, relacionados con las pensiones que han recibido las familias. Imagínate, la pensión básica solidaria de diciembre del 2019 son 143.000 pesos. Esa es la pensión básica solidaria, o sea, para alguien que nunca ha cotizado y que se encuentra al interior del 60% más vulnerable. Que contradice lo que señala el gobierno, Claro. Sí, pues, se contradice. La AFP, ¿cierto?, y compañías de seguro, el promedio, Daniel, son 284.000 pesos. Ese es el promedio que ha existido en el año 2019 con respecto a la cantidad de pensiones en promedio. Imagínate, o sea, ese es el promedio de nuestras pensiones. La AFP, ¿cierto?, la compañía de seguros, ¿cierto?, con 25 o 30 años de cotización. Recuerda que hay AFP más compañía de seguro, que también ese es un aspecto distinto, 355.000 pesos. Pero aquí vemos, por ejemplo, una diferencia sustancial con las Fuerzas Armadas. Por ejemplo, cuando vemos el caso de
el ejército, el promedio son 1.053.000 pesos. La Fuerza Aérea, 1.128.000. Gendarmería, el promedio de sus pensiones son 1.400.000. ¿Ah? El promedio de su pensión. Los oficiales, 2.083.000 pesos en promedio de su pensión. Investigaciones, 1.600.000 pesos sus pensiones. Entonces, cuando tú empiezas a ver ese nivel de desigualdad, que no quiere decir que nosotros, bueno, bajemos entonces los otros para poder fortalecer esas 290 lucas que reciben en promedio nuestros cotizantes que están en una AFP. No quiere decir eso, sino que cómo logramos entonces que nuestros cotizantes que están en la AFP puedan incrementar entonces también sus ingresos, Daniel. Y a eso súmele el pequeño detalle, así por decirlo nomás, que muchos de ellos jubilan con una cierta cantidad de años. Así es. Trabajados. Porque muchos de ellos cumplen 20 años en las Fuerzas Armadas y se pueden retirar tranquilamente a su hogar, con jubilarse de su oficio, de su profesión, Claro. donde cumplan funciones, con prácticamente el 100% del sueldo. Sí, por eso ahora se ha planteado la ley de incrementar los años a 30, 35 años de servicio activo. Es que Porque en realidad cuando tú hablas de 20 años, en realidad es una persona que entró a los 20 años, termina y está jubilado a los 40. Esa persona está totalmente activo, de tal manera que ingresa nuevamente, y conocemos, son recontratados desde el punto de vista de la plantilla civil, ¿cierto? Sí. Para realizar labores de bienestar, etcétera. O si no, compran tal vez algún colectivo, hay muchos que compran colectivos, Sí. o tal vez se reinserta en el mundo laboral, entonces ya recibe su jubilación, y como está tan activo, también genera también el aspecto de la participación nuevamente en el mercado laboral en otras empresas. El ejemplo está en Tierra del Fuego, con la gobernación de Tierra del Fuego. El equipo cercano a Margarita Norambuena, la gobernadora de Tierra del Fuego, son puros ex uniformados. Tiene 2 o 3 Claro. ex uniformados que están cumpliendo funciones en la gobernación, y eso fue denunciado hace mucho tiempo atrás por el consejero por Tierra del Fuego, Andrés López, y nadie ha dicho Claro. nada. Bueno, a nadie se le puede negar el trabajo, pero habiendo tanto joven profesional que necesita Claro. trabajar, y tampoco nadie le va a decir nada que está haciendo del mismo sector político, si se entiende que son puestos de confianza. Pero contratar a alguien que está teniendo una pensión de 800.000 pesos para que llegue a ganar lo mismo, Claro, porque un profesional gana eso en una gobernación, usted conoce de sueldos públicos. así es. Entonces, Y gana más. bueno, pero si lo permiten, quienes, Claro. quienes no debieran decir algo, ¿qué va a hacer uno a través de un micrófono? Más allá de decirlo, solamente comunicarlo, informarlo, nada más. Oiga, Juan Luis, un par de minutitos antes de finalizar para conversar de ¿qué le parece la promulgación de la ley? Que lo conversamos el martes pasado, ¿se acuerda? Y el antepasado, algo sobre el ingreso familiar de emergencia, que subió a 100.000 pesos, pero con una serie de detalles que cuesta entenderlo, pero que también tuvo un apoyo no menor de la oposición, varios senadores y diputados, comillas, opositores. Faltó poner la alfombra al presidente para que promulgue la ley. Es que el ingreso familiar de emergencia, su nombre lo indica, está orientado claramente en la crisis que nosotros vamos teniendo. Y eso se configura efectivamente al interior de este plan de emergencia. Es bastante interesante este aspecto de este flujo, de este flujo de dinero que va a surgir, que es un flujo que se le ha llamado como flujo circular, como ingreso familiar de emergencia 2.0, y que hablamos efectivamente de que se pasó de una cifra muy importante, Daniela, porque pasamos entonces de 60.000 pesos, ¿cierto? Hablamos de ese ingreso familiar, Sí. ¿cierto, Daniel? De 60.000 pesos a 100.000 pesos, Daniel, por persona. Y eso involucra que si tú estás en un hogar de 4 personas, puedes llegar a obtener entonces hasta un máximo de 400.000 pesos. Y de ahí ya es efectivamente una baja, que también puede ir bajando entonces. Para 5 personas se trata de cumplir una meta de 467.000 pesos. O sea, es una instancia muy interesante, porque en realidad este ingreso familiar de emergencia fue propuesto efectivamente por este grupo de economistas que en algún momento se unió, y que propone en realidad de que un ingreso de 60.000 pesos es demasiado recatado para la cantidad efectivamente de ahorros que tiene el gobierno y el gasto que puede realizar. Hay que recordar que en la década del 2000 el gobierno tuvo una gran cantidad de superávit, o sea, quiere decir que no tuvo déficit fiscal,
sino que en realidad los ingresos eran superiores a los gastos. Eso permitió ahorro. Y esos ahorros, al igual como lo mencionó en algún momento Andrés Velasco, son ahorros en los cuales fueron generados para poder y solventar casos como estos, porque esto es igual que una familia. Nosotros en ocasiones, cuando las vacas están gordas, nosotros ahorramos. Claro. Y siempre pensamos que ese ahorro es para eventualidades que pudieran surgir en la familia, tal vez para alguna enfermedad, para alguna inversión que queramos hacer, para algo dentro, algún cambio en nuestra casa, alguna compra en particular, pero siempre el ahorro está destinado a alguna situación. Y en estos casos claramente está destinado, también en esa década del 2000, está destinado también para casos de emergencia. ¿Y por qué no ocuparlos ahora en fortalecer el gasto público, que está relacionado entonces, y poner la mano en la billetera y sacar para tener, por ejemplo, mejor ingreso? De tal manera que era esperable, ¿cierto?, este aspecto de este ingreso familiar de emergencia, que hay que recordar, es un periodo de tiempo, ¿ya? Sí. No quiere decir, su nombre lo indica, es de emergencia. Sí, no es eterno, Daniel. Así es. Bueno, Juan Luis, oiga, interesante conocer también lo que se sostuvo, lo que se conversó en esta reunión ayer de todo lo que tiene que ver con el No Más AFP, ¿no es cierto? Usted tuvo la oportunidad de participar y nos actualizamos también de información y todo. Recordemos que hay un tremendo ejemplo en Antofagasta, ¿no? Esta profesora que ganó el juicio y que, bueno, seguramente va a llegar hasta la Corte Suprema, pero ya se dijo que la AFP debería entregarle todos sus fondos que ella tiene ahorrado como para poder jubilar con una pensión digna y recibir todo lo que tiene. No sé, le entregarán una casa, un edificio, me imagino, porque si no lo tienen en efectivo y lo tienen en algo invertido, será así, ¿no? Un par de casas para que venda por último, no sé. Pero, claro, es irónico, pero es la verdad. Así es la verdad, sí, así que bueno, esperar que salga positivo. Y si llega a salir 100% positivo para esta profesora, se viene una demanda colectiva, yo creo, a nivel país, y donde yo creo que va a haber mucha gente, porque aunque uno tenga 20 años de trabajo, aunque tenga 25 años de vida, en estos momentos se necesita la plata. El tema es cuánto vaya a durar un juicio así para poder generar la entrega de recursos. Recordemos que la pandemia va a durar por mucho tiempo y llegó para quedarse. Sí. Ahora, Daniel, el punto es no sacar el dinero para poder solventar una enfermedad, porque ahí también está el rol del Estado, Daniel, ¿cierto? O sea, si tú vas a sacar el dinero, que es un dinero destinado a la jubilación, para realizar, por ejemplo, negocios, o para, por ejemplo, solventar tu propia salud, ¿cierto?, porque el sistema no te garantiza tu salud, o para pagar tal vez la educación de tu hijo, o para pagar deuda, no es el sentido nunca que ha tenido el concepto de las jubilaciones. Las jubilaciones están hechas para que tú, cuando termines tu vida laboral, puedas tener efectivamente un ingreso disponible que te permita subsistir en el transcurso del tiempo, de manera digna. De tal manera que hay que tener un ojo, que es efectivamente que tú no saques el dinero para pagar una enfermedad. Eso sería, efectivamente, no es el sentido, porque en algún momento el gobierno lo postuló. Oye, si tú tienes una enfermedad, puedes sacar entonces tu dinero para poder solventar esa enfermedad. Esa, Daniel, no es la idea. Pero muy interesante la conversación el día de ayer, Daniel. Así que qué bueno que podamos haber conversado hoy día de esa conversación, Daniel, que tuvieron los partidos de oposición, ojo, y que llegamos básicamente a mismas conclusiones. Tal vez diferencias en la derogación de las AFP, en eliminarlas de completo y de tajo, pero sin lugar a dudas de que el sistema hay que mejorarlo. Esa fue la principal conclusión, Daniela. Juan Luis, muchas gracias por este contacto. Nos vemos el otro, oiga, y lo invito, nos vemos el otro martes, pero lo invito para el día sábado a ser parte de alguna manera como activador ahí entre sus contactos también. Tenemos una campaña solidaria, los medios de comunicación, las radios especialmente, 6 radios de Punta Arenas, con la red de voluntariado Arebol, para juntar alimentos no perecibles y útiles de aseo para varón, para dama, pañales también, porque no, que se necesitan mucho el día sábado, así que esperamos contar con usted ahí en algún momento para poder hacer el llamado, o bien también activar a sus amistades, a sus colegas por ahí que puedan ir aportando, ayudando también en lo que se pueda para tener una gran campaña y que llegue a los que realmente más lo necesitan. Daniel, ahí vamos a estar como de costumbre con la radio y con también este gran grupo de voluntariados que es Arebol, Daniel. Así que muchas gracias también por el contacto. Gracias, Juan, buen día. Presidente Ibáñez, 88.5 FM para Punta Arenas y Porvenir, presenta Actualidad Noticiosa.